¿Ya se enteró de la nueva? ¿Ya se enteró? ¿De Yamatei? ¿No se ha enterado? ¿De Sandra Torres? ¿No se ha enterado? En serio, es una bomba. En realidad usted sabe también por qué cerraron las farmacias Carolina y H. No sabe. ¿En qué país vive usted? ¿Y ya sabe la razón por la que en realidad Edwin Escobar no pudo entrar a la contienda electoral? No sabe. ¿Cuántos quieren saber? ¿Por qué Suri tampoco pudo entrar a la contienda electoral? ¿Alguien le interesa saber? ¿Por qué a los cristianos? No a todos. No a todos. Pero ¿por qué a la mayoría de cristianos nos gusta el chisme? Nos gusta hablar sin saber. No a todos. Nos gusta hablar con veneno, con destrucción, con saña. Y se nos ha dicho a los guatemaltecos que somos el país de las bolas, que todo nos lo inventamos y todo en algún momento se va de boca en boca. Un teólogo de los inicios del siglo XX, Abraham Kuyper, un influyente teólogo de su generación, neocalvinista, un hombre de Dios, dijo: parece que a las personas, hablando de los cristianos, les aburre la vida cotidiana. Por eso necesitan el chisme y la difamación para darle sabor a sus vidas, que de por sí son monótonas y aburridas. ¿Sabe usted que hasta hay un programa cristiano de chismes? Y que la palabra chisme se ha tomado muy a la ligera y no se le ha dado la importancia que se merece. ¿Usted sabe que la Biblia castiga el falso testimonio? Que la ética cristiana nos exige que tengamos prudencia y cuidado con nuestras palabras. ¿Está conmigo? Recuerda que los primeros 5 mandamientos son de honra. Sí, yo se lo estaba diciendo cada domingo. Honrar a Dios, honrar su adoración, honrar su día, honrar su nombre y honrar a sus representantes, que son los padres. Pero los siguientes 5 mandamientos tienen que ver con respeto y empiezan respetando la vida, la propiedad privada, respetan el matrimonio. Pero ojo, iglesia, este 9º mandamiento exige respeto al nombre de la persona, porque para el judío el nombre de la persona era su esencia. Y el que se hace llamar cristiano debe entender que nosotros le debemos respeto al nombre de las personas. Éxodo 20:16 es nuestro 9º parámetro de vida. Estamos casi terminando. De hecho, la próxima semana, Dios mediante, terminamos nuestra serie. Éxodo 20:16. ¿Lo puede leer conmigo? Está en las pantallas, espero. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pastor, déjamelo ahí en las pantallas un segundito. ¿Lo puede repetir conmigo? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una vez más, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora voltea al que tiene a la par y dígaselo: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. He titulado a la prédica de hoy, al sermón de hoy, que está basado en este 9º mandamiento. He titulado nuestra enseñanza, nuestro tiempo en la palabra del Señor: hablaré con verdad y hablaré con justicia. Hablaré con verdad y hablaré con justicia. Es decir, no voy a hablar falsedades. No voy a hablar lo que no entiendo, lo que no conozco y lo que no sé.
En esencia, este parámetro de vida pide que cada cristiano no hable mal del amigo. No hable mal del que está en autoridad. Que no se hable mal del que le provee empleo. ¿Sigue conmigo? Que no hable mal de quien usted recibe alguna ayuda o de aquel a quien usted no conoce. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, pero escuche, no morirá por el dicho de un solo testigo. Para el judío era tan importante las palabras y tan importante el nombre de una persona que por un solo testigo no se podía meter preso a nadie y menos matarle. Ahora, contrario a eso, en Proverbios 25:18 dice que aquel que habla en contra de su prójimo, dice que es martillo y es cuchillo y es saeta aguda el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. ¿Será que tiene consecuencias el hecho de que yo hable mal de las autoridades? ¿Será que tiene consecuencias que yo hable mal de mis padres? ¿Mal de mi cónyuge? ¿Mal de la persona que me provee empleo? Bueno, amado hermano, la boca mentirosa será castigada. ¿Se lo puede decir al vecino? La boca mentirosa será castigada. Dice Deuteronomio 19:16: si alguien es acusado de haber cometido un crimen, escuche, y uno de los testigos miente, entonces el testigo y el acusado deberán ir al santuario y presentarse ante los sacerdotes y jueces. Estos investigarán el asunto con mucho cuidado, y si descubren que el testigo está mintiendo, es decir, está hablando mentira, ordenarán que el testigo que estaba mintiendo reciba el mismo castigo que pedía para el acusado. Cobren ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie y vida por vida. No perdonen a nadie que cometa una falta. Si cumplen con estas instrucciones, nadie cometerá ninguna maldad, pues todos, tendrán miedo de acusar a otros falsamente. Pastor, pero aquí a uno lo acusan y el sistema en Guatemala está fallido. El sistema jurídico no tiene certeza. Entonces aquí lo que toca es defenderse. Lo que toca es, si hablan mal de mí, yo hablo mal de él también, y ahí vamos a ver cómo nos componemos. Si él me tira una, yo le tiro otra, porque en Guatemala, si uno va a los juzgados, no encuentra justicia. Es posible, pero si usted se mantiene con su boca cerrada, sin defenderse, sin hablar mal de la gente, sino pidiéndole a Dios su gracia y su justicia, hay un Dios todopoderoso que todo lo ve, que nos juzga, que nos conoce y que honra a todos aquellos que le honran. Así que Dios se levantará en su favor y Dios le bendecirá y Dios le honrará si usted se mantiene calladito, sin hablar mal de su prójimo. ¿Usted entiende el concepto? No hablar mal de la gente. ¿Está conmigo? Yo quiero dejarle 4 consejos bien prácticos, bien sencillos, para que usted no cometa el error de difamar el nombre de otra persona. ¿Está listo? 4 consejitos y listo. Consejo número 1: respétese usted mismo. ¿Cómo así, pastor? Respétese usted mismo. Cuando usted no difama la organización a donde usted pertenece, el círculo social a donde usted pertenece, usted mismo se está respetando. Mire pues, Romanos 12:4 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Le explico.
En Cristo, todos los que estamos aquí somos ¿qué? ¿Somos qué? Uno. ¿A qué familia pertenece usted? ¿Cuál es el apellido de su familia? López, Pérez, Monzón, García, Salazar, Ramírez, Rodríguez, Fuentes, Taracena, Robles. Cuando usted habla mal de su papá, usted mismo se está dañando porque usted es de esa familia. Cuando usted habla mal de su cónyuge, usted mismo se está irrespetando porque son pareja. Cuando usted habla mal de sus hijos, usted mismo se está metiendo la daga en el corazón porque son familia. ¿Me está siguiendo? Respétese usted mismo porque usted pertenece a esa familia. Número 2, si usted trabaja en una empresa, esa empresa Dios la usa para darle trabajo y a través de ese trabajo usted y su familia comen. No hable mal de su empresa, porque está hablando mal de usted mismo. No hable mal de su jefe, porque son una misma organización. No hable mal de sus clientes, porque son los que le dan de comer. No hable mal de sus compañeros, no los difame, porque son un equipo. ¿Está conmigo? Otra cosa también, somos miembros de un solo país. ¿Cuántos guatemaltecos guapos sabemos aquí? Levanten su mano los que tienen perfil de Atanasio Tzul. Excelente. No hablemos mal de nuestro país. No difamemos a nuestro país. Intentemos ver lo bueno de nuestro país. No hablemos, es que Guatemala, es que las calles, es que la gente. ¿Por qué no mejor hablamos bien de nuestro país? ¿Por qué no bendecimos nuestro país? Somos guatemaltecos. ¿Será que hay algo bueno en Guatemala? Haga así, mire, haga así conmigo. Le voy a enseñar qué es lo primero bueno que hay. Vamos, sea obediente. Así, ahora muévalo así. Eso es lo más mejor y lo menos peor de Guatemala. Usted es una bendición para este país. Dios le llamó a usted a ser sal y a ser luz de este país. Si Dios hubiera querido que usted cambiara a Suecia, lo hubiera hecho nacer en Suecia y usted hubiera salido blanquito, ojos azules. Pero Dios lo trajo a este bendito país, lo hizo chaparrito, quispinudito, cafecito, ojitos cafés, ojitos negros, chaparrito, come tortillas, porque Dios lo plantó aquí para hacer bendición, para hacer gracia de Dios sobre esta tierra. Hablemos bien de nuestro país. Respétese a usted mismo hablando bien de su país, de su empresa, de su familia. Pero respétese a usted mismo hablando justicia, hablando verdad acerca de la iglesia. Iglesia Vida, dígame un amén, deme un amén. Usted y yo tenemos que hacer un compromiso hoy. Nadie de esta iglesia me va a hablar mal de ninguna otra iglesia. Nadie. Que mire que esa iglesia es que ahí son meros liberales, es que ahí el pastor por aquí, el pastor por allá. No nos metamos la daga a nosotros mismos, porque somos una iglesia en miles de congregaciones. Una iglesia. Cuando usted habla mal de aquel pastor, se está dañando usted mismo. Cuando usted habla de otra iglesia, nos estamos dañando nosotros mismos. Cuando lleguen con usted y le digan, si ya escuchaste al pastor fulano y tal, fíjate que ¿verdad, hermanos, que ustedes jamás en su vida han hablado mal de mí? No hablemos mal de los pastores. Le voy a decir un secreto. Un día a los pastores nos van a pasar al frente, allá arriba, y nos van a decir, ¿qué hiciste con la plata?
¿Qué hiciste con la gente? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con las cosas que te di? ¿Usted cree que con nosotros van a ser más livianos? Entonces hay un juez que nos va a juzgar. Usted no es juez. Usted hable bendición. Dele un aplauso a nuestro buen Dios, por favor. Creo que es importante decir esto. Hay iglesias bautistas. Son la iglesia de Cristo. Hay iglesias centroamericanas. Son la iglesia de Cristo. Hay iglesias pentecostales como las nuestras. También son iglesia de Cristo. Hay pastores bien guapos, bien peinados. También somos la iglesia de Cristo. Hay gente en las sillas que necesita bajar unas 40 libras. Otros que necesitan subir como 20. Pero todos somos de Cristo. Un solo cuerpo. Por eso no podemos hablar mal de ninguna iglesia y de ningún pastor y de ninguna denominación. La gente de Iglesia Cristiana Vida no habla mal de ningún pastor, no levanta falso testimonio de ninguna iglesia y de ningún ministro. Nos guardamos porque aquellos que nos guardamos, Dios nos bendice. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Él bendecirá a su gente que vive de acuerdo a sus parámetros. Dale un aplauso a Él si lo puede hacer, por favor. Ok, número 1, entonces, respétese a usted mismo. Número 2, ponga atención a este número 2. En cuanto a hablar verdad y hablar justicia y no difamar. Número 2, antes de hablar de otro, mírese en un espejo. Antes de hablar de otro, mírese en un espejo. Le voy a contar una anécdota de mi vida. Dios me permitió ser gerente de una empresa en un área. Y yo tenía una secretaria. Y yo le había perdonado muchas a la secretaria. Yo estuve a punto de despedirla. Y ella no estaba muy contenta conmigo. No le parecía que yo fuera su jefe. Entonces armó al personal de la empresa. Ella no sabía que incluso la que tenía la última decisión ya me había dicho: mira, creo que hay que agradecerle, creo que hay que decirle que se vaya, porque son demasiadas cosas. Y entonces yo: no, tenerle paciencia, esperémonos un poquito. Pues esta persona armó a los demás de la oficina, armó una especie de sindicato y entró con la dueña y fue a difamarme. Habló mal de mí. ¿Sabe cómo salió de esa oficina ella con el grupo de personas? Despedidos. Porque ella llegó a poner una pequeña basura de aquellas cosas que yo hacía y no se fijó de la gran viga que ella tenía, que sí sabíamos. Y cuando fue a difamarme, ella terminó despedida. Dice la escritura en Mateo 7:3: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo? Este es Jesús hablando. ¿Cómo te atreves a decirle a otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, dice Jesucristo. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basura que está en el ojo del otro. ¿Cuál es el segundo consejo? Antes de hablar de otro, mírese en un espejo. Mire pues, nosotros hablamos de los corruptos en Guatemala, que sí los hay.
Pero a veces generalizamos y hablamos mal y decimos: los corruptos son por aquí, son por allá, pero no pedimos factura. Hablamos y decimos con palabras fuertes, exigimos: respéteme, yo merezco esa honra, dicen algunos papás. Respéteme como se debe, le dicen a la esposa, pero no respetan al jefe en el trabajo, ni al policía de tránsito, ni el semáforo. Por eso es mejor no hablar, mejor no hablar. Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Que número 1, respétese a usted mismo. Número 2, antes de hablar, mírese en un espejo. Número 3, piense lo mejor de los otros. Comprométase a pensar solo lo bueno. ¿Cuántos han tenido problemas con personas mal pensadas, que piensan mal de uno? Le voy a contar otra anécdota que a mí me sucedió. Dice en 1 Tesalonicenses 5:21. Dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Examinen todo, retengan lo bueno. Comprométase a pensar solo en lo bueno. Yo era un joven soltero, empezando el ministerio, tenía pelo. Yo dirigía la alabanza en la iglesia donde asistía, como en un piano como este. Yo tocaba un pianito más sencillo que esto, era marca Casio. Malo el piano, ese en particular. Aquí me dejaban, mira princesa, todas las notitas, las patojas. Aquí me dejaban todas las. Romeo, te invito a cenar. Romeo, qué guapo viniste hoy. Romeo, te luce bien el peinado hongo. Yo usé peinado hongo, imagínese usted. ¿Cuántos usaron peinado hongo cuando eran patojos? Sí, a mí el Señor me castigó, mire. Decían en ese tiempo que usar el corte hongo era pecado. Y estaba ahí yo en ese tiempo de mi vida tocando la música como ahora Zach, solo que yo era más guapo que Zach. No, no es cierto, Zach. Zach, una bendición. Y uno de los pastores con los que yo trabajé, una gran bendición, un hombre de Dios, pero un hombre tremendo, que me formó, era mecha corta. Y este pastor viajó a Estados Unidos sin que yo le pidiera nada. Él me compró un piano para la iglesia. Y compró un piano, ya un piano de hombre, vamos, ya un piano, una cosa bien, bien linda. Pero era de 5 octavas. Usted ni sabe qué es eso, era chiquito. Era chiquito. Y entonces el pastor cuando vino me dijo: Romeo, vení, te traje algo. Y entonces él sacó de la maleta un piano. Y cuando yo vi el piano, yo me quedé anonadado de ver el piano. Era tan moderno. Yo nunca había tocado uno así. No podía creer que era para mí. Y entonces él lo conectó todo emocionado. Yo todo emocionado empecé también a ir a trastearlo un poquito. Y entonces como músico empecé a buscar los pianos. Y no encontré pianos. Piano acústico no tenía, piano eléctrico no tenía. Yo no lo encontraba. Y entonces yo le dije pero cuando yo empecé a ver que no encontraba el piano, el pastor se me empezó a mudar su rostro, ¿verdad? Empezó así como ¿qué tiene este? ¿No le gusta el piano? Y en realidad yo estaba empezando a frustrarme un poco porque no encontraba el piano, los pianos, los sonidos de piano. Y entonces lo que hizo que explotara la cosa fue, yo le dije, pastor, le dije, tiene pianos, pero saber cómo se lo dije, ¿verdad? Y entonces el pastor, vos lo conocés. ¿Qué te pasa? ¿No sos agradecido? ¿No te das cuenta el esfuerzo? ¿Cómo me lo traje en el avión? Y mire, hermano, solo faltó que me pegara.
Se puso rojo y en su poco español me pegó una regañada. Y yo, aunque era patojo, hermano, era muy sabio. Yo me quedé asustado de cómo me habló. Y venite, me dijo, a mi oficina. Ay, iba a la oficina. Y empezó a regañarme y todo. Y cuando terminó de regañarme, yo le dije, pastor, ¿puedo hablar? Sí, me dijo, puedes hablar. Pastor, le dije, pero a mí el piano me gusta, solo no encontré los pianos, los sonidos de pianos. No, pero tu actitud, que no sé qué, que no sé cuánto. Pastor, es que estoy asustado. Qué bendición de teclado. Nunca en mi vida he tocado uno así. Entonces estaba tratando de digerir la bendición. No, lo que tenías era un corazón malagradecido, una actitud pésima. No, de verdad se lo prometo. ¿A cuándo les ha pasado algo así? ¿Verdad que uno, a veces las esposas a uno les lleva rosas y se le quedan viendo así como, ¿qué? ¿No te gustaron las rosas? Bien, pero es que Juanito se quebró el pie. ¿A cuánto les ha pasado? A veces nosotros necesitamos hacer un compromiso, pensar bien de todos. En primera instancia, pensar bien. Ese día, una tarde de sábado, yo le dije al pastor, hagamos un compromiso, porque usted y yo tenemos muchos conflictos. Hagamos un compromiso. Yo voy a pensar lo mejor de usted y usted va a pensar lo mejor de mí. Y vamos a trabajar juntos y vamos a servirle al Señor. Pero usted piense que lo que yo hago es lo mejor y yo voy a pensar que lo que usted hace es lo mejor. ¿Qué le parece si en el matrimonio, para no hablar del uno del otro, en la familia, para no hablar de los padres, para no hablar de los hijos, en el trabajo, para no hablar mal de los jefes o de los empleados, ¿por qué no hacemos un compromiso de pensar lo mejor de todos? Y no a la primera, ¡pum!, explotamos. Es que me miró raro, es que no me saludó, es que me dijo esto, es que me tenía que decir aquello, pero me dijo esto. ¿Por qué no mejor cambiamos y dejamos de complicarnos la vida? Número 4. Muchos animales se han extinto, ¿verdad? Es triste. Hay varios animales que ya no son parte de la fauna. Es triste que los osos polares tan bonitos, los blancos, están en serio peligro de extinción. Mateo 12:36 dice: les aseguro que en el día del juicio final, escuche, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. De toda palabra que nosotros digamos difamando a alguien, un día vamos a ser juzgados. ¿Sabe cuál es el cuarto consejo? Que eso sería maravilloso si lo logramos. Es extingamos la difamación. ¿Cuántos aquí se comprometen ya no hablar mal de su pastora? O sea que se habían hablado. ¿Cuántos nos comprometemos a ya no hablar mal de nuestros líderes, sino hablar bendición? ¿Cuántos nos comprometemos a hablar bien de nuestro país? Ya no mal, pero bendición. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Cuántos a partir de hoy vamos a hablar verdad y vamos a hablar justicia? Vamos a ver en nuestros hijos no lo que ellos a nuestros ojos físicos son, sino lo que pueden ser. Ya no vamos a ir con el abuelo, con el tío, con el director del colegio a hablar mal de nuestros hijos. Nosotros mismos como padres ya no vamos a llegar a decir en el colegio, en el lugar de sus amigos: es que ese mi hijo es lo peor, es que yo no sé por qué Dios me lo dio, es que ese de verdad es un diablo de diablos, es que ese patojo no es la oveja negra, ese no es ni oveja. No, vamos a cambiar nuestra manera de hablar y vamos a bendecir a nuestros hijos.
Aunque a veces aparece que parece que los patojos no mucho quieren avanzar, vamos a hablar verdad, vamos a hablar justicia. Mi hijo lindo, tú le vas a servir al Señor. Mi hijo hermoso, tú vas a ser un buen hombre. Mi hija, tú vas a ser una mujer increíble. Mi hija, tú vas a lograr cosas. Aunque hoy no lo vemos, yo con mi boca voy a hablar verdad, voy a hablar justicia. Que hoy no eres lo que vas a hacer, pero pronto con Dios vas a llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Hable bendición, hable verdad, hable justicia. Ese es nuestro trabajo, hablar bendición. Que el chisme y la calumnia termine cuando llegue a sus oídos. Usted que es íntegro, usted que se está comprometiendo a no hablar de nadie, no difamar a nadie, cuando la murmuración, cuando la difamación llegue a sus oídos, usted lo va a agarrar, ¡pa!, y lo destruye y lo elimina. Se acabó, de aquí no sale otra palabra. Ahora, también quiero rogarle que se cuide, que sea prudente y que no dé de qué hablar. Esa es otra cosa, porque a veces hablan de nosotros y no nos difaman, dicen la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, hay cristianos bolos. Lo ven a usted salir de la cantina o en un bar tomándose unas cervezas, o en el tránsito que se sale bien borracho a discutir con el otro que no le daba la vía. Le ven la hojita de la iglesia en el carro y le dicen a usted: ah, es que usted es un borracho. Ah, no me difame pues, y con el aliento aguaro, ¿eh? No, también nos tenemos que cuidar. ¿Será que es prudente que un hombre casado le dé jalón a una patoja soltera solitos en el carro? Y algún hombre casado dirá: depende cómo esté la patoja, pastor. A la era. ¿Será correcto? Si usted me ve salir a mí en zona 10, en San Cristóbal, en donde usted quiera, usted me ve salir a mí, el santo pastor de Iglesia Vida, me ve salir de mi carro y yo voy y le abro la puerta a una patoja y nos bajamos solitos los dos, ¿yo doy de qué hablar? Claro que doy de qué hablar. Entonces cuidémonos, no demos de qué hablar. No llegue tarde a su trabajo. Sea puntual. Que no hablen de usted verdad y justicia. No, ese trabajador, ese dice que es cristiano, pero media hora tarde llega y se quiere ir media hora antes. Termino mejor, ¿verdad? Sí, dicen los niños. Termino. Dice Proverbios 17:28: hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. ¿Sabe cómo eliminamos, extinguimos la difamación? Cuando vengan con usted y le digan del jefe: fíjate vos que el jefe, usted escúchelo y después dígale: Dios sabrá. No, pero contame vos qué pensás. Nada. ¿Qué va a pasar la siguiente vez? Ah, no, mucha, a ese no le contemos. Ese nunca dice nada. Uno va a hablar con ese es de oídos sordos. Ese nunca le regresa a uno otro comentario. En cambio, con fulano tan rico que es ir a hablar, porque entonces también él le cuenta otra cosa a uno, y entonces uno le cuenta otra, y terminamos orando, fíjese. ¿Cuántos nos comprometemos a no difamar a nadie? No me difame a mí. Iglesia,
No me difame a mí, no difame a mi esposa, no difame a mis hijos, no difame a sus líderes, no difame a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Solo nosotros vamos a hablar verdad y vamos a hablar justicia. Vamos a hablar cosas buenas, vamos a hablar cosas de bendición, vamos a tener fruto de vida en nuestras palabras. Vamos a hablar bien de la gente. Vamos a bendecir a nuestro país. Vamos a bendecir a nuestras organizaciones. Vamos a bendecir el nombre de Cristo. Vamos a levantar el nombre de nuestro buen Dios. Solo vida, solo verdad y solo justicia vamos a hablar.